debate a partir de las 7 de la noche por nuestro canal, pero nos vamos con Alberto Cardona. Nos trae más detalles de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad. Nos vamos con Alberto. Alberto, buenos días. Buen día, Alberto. Adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros. Nuevamente tenemos importante información de último minuto. En estos precisos momentos, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil está ingresando a un sector de Palencia, donde se ha logrado la liberación de Petronila Leja Tuch, de 21 años de edad, quien había sido secuestrada el pasado 5 de octubre de este año por individuos armados, cuando en compañía de su hermana se dirigían a su trabajo, específicamente en un sector de Palencia. Les podemos comentar que este secuestro lo realizaron varios sujetos desconocidos en un automotor sin placas, y en estos precisos momentos ha ingresado el Comando Antisecuestros, donde ha liberado a esta mujer de 21 años de edad, que será trasladada lo antes posible hacia un centro asistencial. La información que nos están brindando vía teléfono celular da cuenta que esta banda de secuestradores pues tiene como objetivo principal secuestrar en su mayoría a mujeres entre las edades de 17 a 30 años de edad. También en este sector de Palencia, durante el ingreso de las fuerzas de seguridad, se escucharon algunos disparos, donde esta banda de secuestradores que ya han sido capturadas pues dispararon en contra de la humanidad de las fuerzas de seguridad. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias por la información. Esto es lo que nos comenta Alberto Cardona desde las calles. Y vamos a estar más pendientes de lo que ocurre, pero también estamos monitoreando lo que está ocurriendo en nuestro interior, en el interior de Guatemala. Departamentales. Y hablamos de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país, que nos lleva hacia el occidente para conocer la portada del Quetzalteco. Detenidos 2 adolescentes por extorsión, entregaban celulares a pilotos. Copan a señalados en la 29 Avenida Zona 3 Altense. En las imágenes vemos entonces ahí a los capturados, y el titular debajo dice: diputado electo JF López Fuentes tendría impedimento para asumir. Asaltan negocio, se llevan producto en la zona 1 de Xela, y más información que puede encontrar en el Quetzalteco. En más noticias departamentales, en medio de lágrimas y dolor fue inhumado el alcalde de Concepción, Sololá, Basilio Huracán, que fue linchado y quemado frente a su vivienda por una turba el pasado fin de semana. Los familiares de Huracán solicitan justicia tras este terrible incidente. Veamos. Cientos de vecinos del lugar acompañaron el féretro de Huracán, quien recibió un homenaje póstumo en la municipalidad de Concepción. Luego fue enterrado en el cementerio de la localidad. La fiscal general Telma Aldana, que inicie las investigaciones pertinentes en conjunto con la CICIG, porque aquí hay grupos clandestinos que no se ha podido desarticular. Prueba de ello, los linchamientos, el asesinato brutal de mi hermano. Familiares y vecinos rechazaron el asesinato del jefe edil, que en 2 ocasiones administró la comuna y se preparaba para gobernar por tercer periodo el municipio. La gente que hicieron esto, no solo mataron, sino que directamente torturaron, pero solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Así como nosotros familia siempre, no solo nosotros familia, sino que también a todo el municipio de Concepción. Quiero que ustedes también pues nos escuchen y que nos ayuden a las fuerzas de seguridad, a los policías que vengan acá con nosotros en Concepción, porque nosotros estamos asustados, porque nos intimidan cada rato. Cientos de vecinos acompañaron el cuerpo hasta el cementerio de la localidad. Fundamental que compartimos con todos ustedes a esta hora de la mañana, 7:06. Continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine, por la información, y nos vamos de lleno a repasar lo que ocurre en el mundo. Vamos con Alejandro, nos sigue compartiendo aquellas portadas internacionales. Alejandro. Esto está ocurriendo. El International New York Times se enfoca en Europa en esta mañana en su edición impresa y destaca lo siguiente:
Incursiones del Estado Islámico de Irak y Siria mantienen en miseria a los afganos. Los beneficios fallan en debilitar la insurrección de los talibanes y añaden nueva crueldad. 3 judíos israelíes son asesinados en las últimas agresiones por lobos solitarios palestinos. En la fotografía central, informe vincula misil ruso a accidente de avión. Y además los informes de la investigación holandesa mantienen la teoría de Ucrania que rebeldes derribaron avión. Por último, castigos saudíes causan indignación británica. 7:7, seguimos con muchas más noticias del mundo. Jerusalén en Israel en las últimas 24 horas ha vivido una de las jornadas más sangrientas desde el inicio de la violenta escalada de ataques entre judíos y palestinos. La violenta escalada entre israelíes y palestinos parece lejos de detenerse. Un balance de 3 muertos en un ataque con arma de fuego, otro con un auto y otro con un cuchillo. En Tel Aviv, un palestino apuñaló a un civil, pero poco después fue reducido por los peatones. A mi izquierda vi una mujer corriendo y gritando. Corrí al lugar y vi a 2 personas peleando en el suelo. Uno de ellos fue apuñalado, por lo que entendí quién era el atacante. Inmediatamente, yo y otra persona le dimos un puñetazo y lo neutralizamos. 2 individuos sembraron el terror en un autobús en Jerusalén, matando a 2 pasajeros. Uno de los agresores fue abatido a tiros. Pocos minutos después, un hombre embistió con su automóvil una parada de autobús de un barrio ultraortodoxo de Jerusalén Oeste, matando a una persona e hiriendo a otra. La actual escalada de enfrentamientos en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza comenzó a principios de octubre, cuando presuntos miembros de Hamas mataron a tiros a una pareja de colonos judíos en Cisjordania, en presencia de sus hijos. La tensión es tal que crece cada día el riesgo de que se produzca una masiva revuelta palestina bajo la forma de una tercera intifada. De esta ola de ataques que azota la región, israelíes y palestinos lanzan acusaciones mutuamente. Mientras Israel dice que utilizará todos los medios a su disposición para frenar la escalada, la autoridad palestina señala que a Tel Aviv de manipular la situación a su favor. Consternación entre judíos e israelíes en Jerusalén. 3 personas murieron por ataques con armas de fuego y cuchillos en esa ciudad. Los agresores fueron abatidos de inmediato por las fuerzas de seguridad israelíes. El gobierno dice que utilizará todos los medios a su disposición para frenar esta escalada de violencia, de la que responsabiliza directamente a la dirigencia palestina. Le digo al presidente de la autoridad palestina, no convierta a asesinos en héroes. Y si hay un deterioro como consecuencia de esta incitación por parte de Hamas, el movimiento islámico y la autoridad palestina, usted será responsable. Desde la sede de la ONU en Ginebra, el gobierno palestino considera prematuro hablar de una intifada, un levantamiento popular masivo, similar a los registrados en 1987 y el año 2000. La autoridad palestina acusa a Israel de ser el verdadero promotor de la violencia y utilizar la convulsa situación contra el pueblo árabe. Netanyahu está tratando de empujar a los palestinos hacia una confrontación. Él sabe que esta es la única manera que tiene para continuar matando a gente inocente, alegando que hay una intifada y los israelíes tratan de defenderse. Los palestinos llamaron a celebrar un día de la ira y los árabes israelíes convocaron a una huelga general en señal de solidaridad. En medio del caos, Naciones Unidas criticó a Israel por un aparente uso excesivo de la fuerza de parte de su ejército contra los palestinos en Cisjordania y le pidió examinar ese tema. Unos 7 israelíes y 30 palestinos murieron durante la ola de violencia que azota la región, intensificada desde el 1 de octubre. El presidente turco aseguró que el doble atentado registrado en la capital del país, que dejó 97 muertos mientras se desarrollaba una manifestación por la paz, fue orquestado en Siria. Según información de los servicios de inteligencia, el mandatario ordenó una investigación interna para esclarecer quiénes fueron los autores de estos hechos terroristas. Es su primera aparición pública desde el doble atentado lanzado contra la manifestación opositora del sábado. El presidente turco anunció una investigación interna sobre lo que consideró una falla del Estado para prevenir el ataque. Hemos recibido información de inteligencia que había preparativos para realizar diversos ataques hacia nuestro país. Hay datos que indican que esto tuvo sus raíces en Siria. Esta es la información que tenemos. El mayor atentado en la historia de Turquía dejó un saldo de 97 muertos y más de 500 heridos.
2 explosiones se registraron durante una protesta en la que la oposición rechazaba la reanudación de los enfrentamientos entre el ejército y rebeldes kurdos. Facciones opositoras responsabilizaron al gobierno por la tragedia, que se produjo a 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas. Mientras, el gabinete tiene como principal sospechoso al grupo yihadista Estado Islámico. 7:12, seguimos con mucho más. Vamos ahora a la economía y luego los titulares más relevantes de las noticias de Guatemala y el mundo. Estos son los datos económicos. Vamos con Mónica Obando, ella nos cuenta. Buenos días, en el segmento económico les informamos que se realizó la 6ª ronda de negociación entre Guatemala y Honduras para la Unión Aduanera, en la que se discutieron temas de avances en el protocolo habilitante, fondos de cooperación internacional y modelos de puestos fronterizos. Entre los puntos que complican la agenda está la ratificación del protocolo debido a que el Congreso de Honduras esperará las elecciones de Guatemala para ratificar los acuerdos. Al momento, Alemania y España ya han donado unos $100.000 y el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco Centroamericano de Integración Económica están pendientes de otros $1.5 millones para apoyar este fin. La delegación de Guatemala tiene mesas de trabajo para aduanas, aranceles, migración, tributos internos y medidas fitosanitarias. La reunión se tiene planificada concluya el jueves. El tipo de cambio es 7.67 el dólar y 8.72 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Y nos vamos a esta hora de la mañana con los títulos. Acaba de incorporarse a nuestro programa la información más relevante del día. Lo repasamos a continuación. Esto es un debate, este no es un foro. O sea, pueden haber puntos de coincidencias en los diferentes problemas que está afrontando Guatemala. Efectivamente, esta noche el gran debate a partir de las 7 de la noche. Varios temas abordarán los candidatos a la segunda vuelta. Además, los candidatos debaten este día, pero también hay otra información que vamos a compartir con ustedes esta mañana, aparte de este gran debate que se lleva a cabo esta noche. Que aquí hay grupos clandestinos que no se han podido desarticular. Prueba de ello, los linchamientos. Y le contamos que en medio del repudio y un multitudinario sepelio, vecinos y simpatizantes dan último adiós al alcalde Basilio Huracán, que fue linchado el pasado fin de semana. Tras 13 días de la tragedia en el caserío Concepción en Santa Catarina Pinula, autoridades ponen fin a labores de rescate de cuerpos. 280 víctimas mortales fueron encontradas. Se estima que aún están desaparecidas 240. Además, en otros temas, al menos 60 familias de la colonia Santa Bárbara cercana al caserío El Cambray 2 piden ser evacuadas de su vivienda. Afirman que en los últimos meses la montaña retumba y tienen miedo a que se desmorone. Noticias internacionales. Rusia condena como atentado terrorista el ataque de su embajada ubicada en Damasco. Pese a este incidente, incrementan ataques contra el Estado Islámico. Además, expertos internacionales concluyen que un misil ruso fue el que derribó el avión MH17 de la aerolínea de Malasia. Llevaba a bordo a 301 personas, todos fallecieron cuando quedó derribado en Ucrania. Las noticias a esta hora de la mañana, 7:15. Recuerden nuestro hashtag, el tema del día que hoy estamos abordando y tiene que ver con las familias del Cambray. Esta decisión que toma Corred entonces ya de terminar, después por supuesto de muchas jornadas, de un arduo trabajo de todos los socorristas, pues obviamente ya no hay posibilidades de que existan personas con vida en ese sitio y ya deciden entonces retirarse o terminar la búsqueda y ahora empezar a trabajar por la reubicación de estas familias. Estabilizar a las familias que han sido afectadas y es precisamente de